Imagina que caminamos despacio por un sendero estrecho, apenas visible entre los árboles. La tierra cruje bajo nuestros pasos, y el aire trae consigo ese aroma profundo de hojas húmedas, de madera vieja y musgo. Es de noche, pero no hay miedo, solo la sensación de que lo que vamos a escuchar merece ser contado con calma, como si el tiempo pudiera estirarse un poco más entre suspiros. Esta noche hablaremos de los samuráis, no como figuras mitológicas ni como héroes de películas. Hablaremos de ellos como hombres que eligieron vivir y morir según un código que no siempre ofrecía recompensa, pero sí sentido. Un sentido que, aunque extraño a nuestros días, todavía puede tocarnos por dentro si lo miramos con atención. No se trata de glorificar la violencia ni de alabar sin cuestionamientos. Se trata de comprender cómo una vida tan distinta puede, en el fondo, hablar también de nosotros, de nuestras dudas, de nuestros compromisos, de las veces en que elegimos lo difícil, simplemente porque sentimos que es lo correcto. El bosque sigue en silencio. Solo se oyen los grillos y el roce del viento entre los bambúes. Avanzamos paso a paso, como si cada palabra fuera una piedra colocada en el camino. Y al fondo, entre los pliegues del tiempo, comienza a asomar la historia de un Japón que ya no existe, pero que respira todavía en la memoria. Un Japón dividido, ardiente, lleno de guerras. Un país donde nacer no bastaba. Había que forjarse. Allí empieza todo. Allí nace el guerrero. El Japón del siglo X no era un país unido. No existía todavía esa imagen de armonía que hoy asociamos con templos y jardines. Era un archipiélago desgarrado por la ambición, donde los clanes peleaban entre sí por tierras, por poder, por supervivencia. Y en medio de ese desorden constante, empezó a surgir una necesidad, la de hombres capaces de imponer orden donde solo había caos. Pero no eran nobles, no eran príncipes ni cortesanos, eran hombres de campo, hijos de campesinos o pequeños propietarios, que aprendieron a defender lo que era suyo. Al principio, solo eso, proteger, resistir. Pero pronto esa protección se volvió oficio, y luego ese oficio se convirtió en destino. Así nació el bushi, el guerrero, no como una casta heredada, sino como una identidad conquistada a través del acto. Estos hombres no tenían linaje antiguo, pero lo construyeron con su conducta. Luchaban no solo por sus tierras, sino por una idea nueva, que se podía vivir con honor incluso en medio de la violencia. El guerrero japonés no nació con un código, no hubo una lista de mandamientos tallados en piedra. Nació con la intuición de que el caos no podía durar para siempre, que incluso en la guerra debía existir una forma de comportarse, de respetar, de mantenerse firme sin convertirse en bestia. Los primeros bushi eran hábiles con la espada y el arco, sí, pero también eran hábiles para leer el terreno, para anticipar al enemigo, para saber cuándo atacar y cuándo ceder. Aprendieron del campo y del bosque, de la luna y del silencio. Y sobre todo, aprendieron a obedecer, a alinearse con una causa mayor que ellos mismos. Con el tiempo, estos hombres fueron ganando respeto, no por lo que poseían, sino por lo que encarnaban. Se convirtieron en la columna vertebral de los clanes más poderosos, y cuando esos clanes alzaban su estandarte, eran los bushi quienes iban delante, dispuestos a morir si hacía falta, pero no a vivir sin propósito. Así empezó todo, no con títulos, ni ceremonias, ni castillos, sino con un campesino que tomó un arma y decidió que no pelearía solo por él. Esa decisión, sencilla y radical, cambió el rostro del país y dio origen a una clase que siglos más tarde
sería recordada por un solo nombre: samurái. No se escribía en papiros, no se enseñaba en voz alta. El bushido, el camino del guerrero, no era un manual ni una doctrina con capítulos. Era un hilo silencioso que tejía la vida del samurái desde dentro, como una brújula que no necesitaba mapa, solo dirección, lealtad, valor, autocontrol. 3 palabras que se repetían como un eco en los actos cotidianos. Pero no eran eslóganes, eran pilares invisibles que sostenían una forma de estar en el mundo. No bastaba con luchar bien, no bastaba con vencer. Lo que importaba era cómo se luchaba, por qué se luchaba y a qué precio se aceptaba la victoria. El bushido nacía en lo íntimo, en la decisión de no alzar la espada por ira, en el esfuerzo por controlar el miedo sin negarlo, en el gesto de respetar al enemigo, incluso cuando se sabía que no volvería a ver el amanecer. Era una forma de respeto que empezaba por uno mismo, y sin embargo, este código no era blando. Pedía mucho. Más que fuerza física, pedía una disciplina inquebrantable. La palabra dada era ley. La obediencia al Señor, absoluta. El miedo a la muerte, algo que debía disolverse como la niebla en la mañana. Muchos samuráis no conocieron otra vida. Desde niños fueron educados en esta exigencia. Dormían sabiendo que podían morir al día siguiente, y sin embargo no se quejaban. Vivían con la espada cerca, pero con el alma más cerca aún de una pregunta eterna. ¿Estoy actuando con rectitud? A veces el bushido parecía cruel, porque obligaba a decidir entre el corazón y el deber, entre la compasión y la orden. Pero en su raíz no estaba el castigo, sino la coherencia. Morir podía ser parte del camino, pero vivir en contradicción con uno mismo, eso sí que era un fracaso irreparable. No había templos dedicados al bushido, no había estatuas, solo gestos. Un samurái que elegía callar en vez de insultar, otro que prefería morir antes que traicionar, otro más que perdonaba a quien lo ofendía, no por debilidad, sino porque su fuerza era más grande que la herida. Así, con miles de decisiones pequeñas, se tejía este código. En la batalla, en la familia, en la política, en el silencio. Y aunque el bushido nunca fue idéntico para todos, compartía una esencia: vivir con integridad, aunque cueste; morir con dignidad, si es necesario; pero nunca, nunca actuar sin honor. En los dojos, esas salas de madera pulida donde el aire olía a incienso y sudor seco, no todo era movimiento, no todo era grito o acero chocando. Había algo aún más exigente que el corte preciso o el bloqueo certero: el silencio. El silencio no era ausencia de sonido, era un espacio fértil, un lugar donde el samurái aprendía a escucharse sin excusas. Se sentaba en seiza, con las piernas dobladas bajo el cuerpo, y respiraba sin prisa. Cerraba los ojos, y allí comenzaba el verdadero combate, contra la ansiedad, contra el orgullo, contra el deseo de reaccionar antes de pensar. El maestro no siempre hablaba. A veces, con un solo gesto o una mirada, corregía una postura, una intención. Y el discípulo debía captar, sin palabras, lo que debía cambiar. Así se afilaba también el alma, afinando la atención, templando los impulsos, volviéndose receptivo no solo al adversario, sino a uno mismo. Muchos de los ejercicios no requerían espada. Caminaban en línea recta durante horas. Escribían caligrafía con pincel, sin errores, una y otra vez. Sostenían un cuenco de agua sin derramar una gota, no por ritual vacío, sino porque cada acción cultivaba una virtud: paciencia, precisión, presencia. Escuchar el cuerpo, sentir cuando el músculo se tensa innecesariamente, notar la respiración alterarse con un pensamiento hostil. Todo eso formaba parte del entrenamiento,
porque quien no se conoce no puede dominar ni su arma, ni su destino. Y en el campo de batalla, este silencio interior era vital. Cuando los gritos del enemigo llenaban el aire y la muerte caminaba cerca, solo aquel que había entrenado el silencio podía actuar con claridad, no desde el miedo, no desde el impulso, sino desde esa pausa entre el pensamiento y el gesto, el instante exacto en que se decide todo. En los momentos difíciles, el samurái no levantaba la voz. Su autoridad nacía de su calma, su fuerza de su capacidad de no reaccionar como una llama, sino como una piedra en medio del río, estable, paciente, inamovible. Y así, el silencio no solo era entrenamiento, era también compañía, era lo que quedaba después del combate, lo que permitía al guerrero volver a casa, mirar el cielo y entender, aunque no pudiera explicarlo, que no todo se gana hablando, que algunas de las batallas más profundas se libran dentro y se vencen en silencio. Ser samurái no era solo portar una espada, era, sobre todo, servir. Un samurái sin señor no era más que un cuerpo armado sin propósito. Desde los primeros días de formación, se le enseñaba que su vida no le pertenecía del todo. Pertenecía a su daimyo, su señor feudal. Esa lealtad no era negociable, era absoluta. No importaba si el señor era justo o cruel, sabio o torpe. El deber no evaluaba la calidad del destinatario, solo la pureza del compromiso. Y eso hacía de la lealtad un sendero noble, pero también peligroso, porque atarse a otro hombre es aceptar que su destino será también el propio, incluso si ese destino es caer. Muchas veces, los samuráis murieron no por decisiones propias, sino por los errores de sus superiores, en campañas mal calculadas, en alianzas ruinosas, en venganzas políticas. Y sin embargo, no se quejaban, porque para ellos la fidelidad era la forma más alta de honor. No importaba si la historia los juzgaba, lo importante era no traicionar el vínculo. Había casos extremos, samuráis que acompañaban a su señor al suicidio ritual sin estar obligados. Otros que renunciaban a su vida pública porque su señor había caído en desgracia. Incluso hubo quienes mataron a su propia familia, si esa era la orden, no por crueldad, sino por una obediencia que creían sagrada. Para nuestra mirada actual, esto puede parecer ciego, incluso inhumano, pero en aquella época, romper un juramento era peor que la muerte. El nombre se manchaba para siempre, y con él, el linaje. Un samurái traidor no encontraba paz ni entre los vivos ni entre los muertos. Pero esta lealtad no era solo sumisión. También generaba actos de una belleza dolorosa, como cuando un samurái se mantenía fiel durante años a un señor que ya no tenía poder, o cuando cruzaba el país para vengar una injusticia cometida contra su daimyo, sin esperar recompensa, o cuando protegía con su cuerpo la vida de su señor en medio de un asedio, sabiendo que no saldría con vida. La fidelidad, en ese mundo, era una forma de amar, de entregar el alma sin reservas, de confiar más allá de la conveniencia. Y cuando un samurái caía junto a su señor, no lo hacía por orden, sino por elección, porque sentía que vivir sin cumplir ese deber sería una vida vacía. A veces, claro, esta lealtad conducía al abismo. A veces, obligaba a morir por causas injustas, por señores corruptos, por políticas absurdas. Pero ni siquiera entonces se consideraba un error, porque el verdadero compromiso no depende del resultado, solo de la coherencia interior. Y así, con cada acto de lealtad llevado hasta el final, el samurái se reafirmaba en su identidad. No era el mundo quien le daba valor, era él quien lo encontraba en cada promesa cumplida.
aunque le costara la vida. Es una historia que aún se cuenta en voz baja, como si cada vez que se narra, se renovara un pacto antiguo. La historia de Asano Naganori y los 47 Ronin no necesita adornos. Vive por sí sola, sostenida por la firmeza de su tragedia y la serenidad de su final. Asano Naganori era un señor feudal joven, de carácter impulsivo pero sincero. Gobernaba la región de Ako y, como tantos otros, debía rendir tributo a los poderes de la corte en Edo. Allí conoció a Kira Yoshinaka, un maestro de ceremonias corrupto y arrogante, que esperaba sobornos a cambio de enseñar a los señores cómo comportarse en la corte del shogun. Asano, fiel a sus principios, se negó a pagarle. Los insultos se repitieron, las humillaciones se acumularon, y un día, fuera de sí, Asano desenvainó su espada dentro del castillo, un acto prohibido. No mató a Kira, solo lo hirió, pero eso bastó. El castigo fue inmediato. Debía cometer seppuku, el suicidio ritual, y así lo hizo, sin llorar, sin protestar. Con su muerte, sus tierras fueron confiscadas. Sus samuráis quedaron sin señor. Se convirtieron en ronin, guerreros errantes, sin propósito. Y con esa pérdida comenzó una espera que duraría casi 2 años. No buscaron venganza al instante. No actuaron con ira. Se dispersaron. Fingieron haberse rendido. Llevaron vidas humildes, como si la lealtad se hubiera disuelto. Pero en el fondo, tejían con paciencia el último acto de fidelidad. 47 hombres, guiados por Oishi Kuranosuke, su antiguo consejero, aguardaban el momento justo. Y cuando todo el mundo los había olvidado, cuando Kira bajó la guardia, atacaron su residencia una noche de nieve. Entraron sin hacer ruido. No dejaron que nadie más muriera, salvo su objetivo. No saquearon. No huyeron. Tomaron la cabeza de Kira, la limpiaron con respeto y la depositaron frente a la tumba de Asano, como prueba de que la deuda había sido saldada. Después se entregaron voluntariamente. Sabían cuál sería el final, y el shogun, conmovido por la pureza de su acto, les permitió morir como samuráis, también por seppuku, no como criminales, como hombres que habían vivido y muerto fieles a su señor. Muchos han discutido desde entonces. ¿Fue justicia? ¿Fue venganza? ¿Fue una expresión del bushido o una violación de la ley? Pero los samuráis no actuaron por la historia, actuaron por coherencia. No querían gloria, querían paz. Sus tumbas están aún en Sengakuji, en Tokio, pequeñas, sobrias, alineadas como en formación. A veces alguien deja flores, a veces incienso, pero más que eso, dejan silencio. Un silencio lleno de respeto, como el que envuelve a quien ha dado todo por no traicionarse a sí mismo. Y así, la historia de los 47 Ronin no es una anécdota más. Es una lámpara que arde, suave, en medio de una cultura que entendía la muerte no como final, sino como consecuencia natural de una vida vivida con firmeza. No siempre se ve venir, no siempre llega con pasos firmes ni con espada desenvainada. A veces, la traición se disfraza de respeto, se esconde tras las cortinas de un palacio, o se desliza en un susurro a puerta cerrada. En el mundo del samurái, no era el enemigo declarado quien más sería. Era aquel que compartía el sake, aquel que juraba lealtad, aquel que decía hermano. El sistema feudal japonés era rígido, lleno de protocolos, jerarquías, deberes. Pero también estaba atravesado por el miedo, la ambición y la política. Y en ese terreno tan delicado, una sola acusación podía destruir una vida entera. Bastaba que alguien murmurara al oído del señor feudal que un samurái había dudado, había desobedecido, había mostrado debilidad. A menudo,
No se pedía prueba. La sospecha bastaba. Y el castigo llegaba como la noche, sin aviso y sin vuelta atrás. Muchos samuráis murieron no en el campo de batalla, sino en sus propias casas, no bajo la espada de un enemigo, sino por la sentencia de un superior, por el silencio de sus pares, por la envidia de un aliado. No era la guerra lo que más mataba, era el juego de equilibrios dentro de un mundo donde el honor era frágil y donde las apariencias pesaban tanto como los actos. Un gesto malinterpretado, una mirada fuera de lugar, una palabra que llegaba a oídos equivocados. Todo podía volverse en contra. Y el samurái, que vivía para sostener su nombre como una hoja limpia, podía ser obligado a mancharlo por ajena voluntad. A veces debía morir para proteger la dignidad de otro, o para no poner en riesgo el nombre de su señor. Era la lógica dura del deber compartido. El individuo podía sacrificarse por la estructura, aunque fuera inocente. Y sin embargo, no se hablaba de injusticia, porque la idea de justicia era distinta. No importaba si el castigo era justo en términos modernos, importaba si era necesario para sostener el equilibrio del todo. El samurái sabía que su destino no le pertenecía por completo, y aceptaba esa verdad como parte de su camino. Había casos especialmente crueles, samuráis que veían a sus compañeros condenados por maniobras internas y no podían hacer nada, que entendían, en silencio, que al defenderse podrían poner en peligro a otros, y entonces elegían callar, elegían morir. No porque se rindieran, sino porque consideraban que esa decisión protegía algo mayor que ellos. Esto dejaba huellas. Entre los supervivientes se hablaba poco, pero en las miradas, en los silencios compartidos, estaba la memoria. La traición no siempre era vengada. A veces solo se recordaba, como una herida invisible que marcaba el corazón del guerrero, y así aprendían una lección dolorosa, que el enemigo no siempre lleva armadura, que a veces el peligro duerme cerca, y que incluso en el lugar más sagrado, el de la camaradería, el del clan, el de la obediencia, puede surgir la sombra. Por eso, el verdadero samurái no solo entrenaba su espada, entrenaba su discernimiento, y sobre todo su capacidad de permanecer digno, incluso cuando todo a su alrededor se quebraba. No era espectáculo, no era un acto de valentía vacío ni una forma de llamar la atención. El seppuku o harakiri era una decisión final que el samurái tomaba cuando el camino del honor ya no ofrecía otra salida. No era muerte por desesperación, sino afirmación de coherencia. Una forma última de decir, he fallado, pero no me he mentido. Mi final será tan recto como mi vida. El ritual era simple, pero profundo. Primero, el samurái se purificaba, se bañaba, se vestía con su mejor ropa, blanca en símbolo de pureza, y escribía un poema final. No para el mundo, para sí mismo. Un kisei, una despedida en palabras breves, donde cada sílaba contenía una vida. No hablaba de miedo ni de odio. Hablaba del paso, de la calma, del reencuentro con lo esencial. Después, el guerrero se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, la espalda erguida. Frente a él, una pequeña daga ceremonial, cuidadosamente colocada. No era la katana, era una hoja más corta, pero no por eso menos simbólica. La tomaba con decisión. Abría su abdomen de izquierda a derecha, a veces completando el gesto en forma de cruz, aunque no siempre llegaba a hacerlo. Y mientras el dolor emergía con brutal lentitud, mantenía el rostro sereno. No se gritaba, no se lloraba. El cuerpo podía quebrarse, pero el alma debía mantenerse inmóvil. Un segundo samurái, el Kaishakunin, estaba presente. Su deber era observar y, llegado el momento,
aliviar el sufrimiento con un solo golpe de katana, preciso y silencioso. Decapitar no con rabia, sino con compasión, como un acto de respeto hacia quien había tenido el coraje de sostener su última verdad. No todos estaban obligados a practicar el seppuku, pero muchos lo pedían, porque era mejor morir en sus propios términos que vivir marcado por la vergüenza. Y la vergüenza, en aquel mundo, no era solo un error visible. Era el sentimiento de haberse apartado de lo correcto, de haber fallado a uno mismo y a los demás. No se podía borrar, pero sí se podía purificar con un gesto final. Había quienes lo hacían por fallos propios, otros por errores ajenos. Algunos lo asumían para proteger a su familia, para que el castigo no se extendiera. Otros más, por lealtad. Si su señor moría, ellos lo seguían, no por su misión, sino porque su identidad no tenía sentido sin ese vínculo. Hoy, a nuestros ojos, parece un acto extremo, incomprensible, pero en aquel entonces era visto como una forma de belleza severa. La dignidad llevaba al samurái hasta el umbral de la muerte, y al cruzarlo no lo hacía con desesperación, sino con firmeza, como quien camina hasta el final de un puente que él mismo ha construido, paso a paso, con cada decisión tomada. Y lo más importante, el seppuku no era para impresionar, era para cerrar un ciclo, para dejar el nombre intacto, aunque el cuerpo desapareciera, para que los que quedaban pudieran recordar con paz, para que el silencio, una vez más, hablara por el guerrero. No llevaban siempre armadura, no blandían la katana como en los retratos, ni cabalgaban al frente de los ejércitos, y sin embargo, su presencia era tan firme como la del acero. Las Sonabu-geisha, las mujeres guerreras del Japón feudal, existieron en un mundo que no siempre las nombró, pero al que dieron forma desde la sombra. No eran muchas, es cierto, pero no por eso eran menos. Eran esposas de samuráis, hijas de clanes, mujeres que aprendían desde jóvenes no solo a obedecer, sino a sostener. Cuando los hombres marchaban a la guerra, ellas quedaban al mando de los castillos, de los niños, de los sirvientes, no como custodias pasivas, sino como guardianas de la estructura. Sabían tomar decisiones, defender murallas, negociar con enemigos, y si era necesario, morir con el mismo código de honor. Portaban la naginata, un arma larga y elegante, ideal para el combate defensivo. Aprendían a usarla con precisión, no solo como recurso de última instancia, sino como parte de su formación. La práctica de la lucha era una extensión de su papel en la familia y en el clan. Proteger, resistir, sostener. Pero más allá de las armas, su fuerza mayor era invisible. Estaba en el modo en que educaban a los hijos, transmitiendo desde la cuna los valores del bushido. Estaba en la forma en que aceptaban el destino sin perder la ternura, en cómo soportaban la espera, la viudez, el sacrificio, sin quejarse, no desde la sumisión, sino desde una entereza que brotaba de saber que su papel era esencial, aunque pocas veces reconocido. Algunas pasaron a la historia por sus hazañas. Tomoe Gozen, por ejemplo, fue una mujer samurái del siglo XII que luchó con maestría en campos de batalla, cabalgando entre hombres y dejando estelas de respeto. Su nombre aún resuena entre quienes buscan símbolos de coraje sin alardes. Otras, como Nakano Takeko, lideraron escuadrones de mujeres durante los últimos días del shogunato. Takeko cayó en combate, con su naginata en alto, y pidió a su hermana que le cortara la cabeza para evitar que el enemigo la profanara. Fue enterrada como una guerrera, no como una víctima. Pero más allá de los nombres conocidos, hubo miles que vivieron sin estatuas, mujeres que,
al recibir la noticia de la muerte de su esposo, se inmolaban para preservar el honor familiar, que enseñaban a sus hijos a morir antes que rendirse, que tejían, cocinaban y rezaban, pero también entrenaban, resistían y se preparaban. La historia las nombra poco, pero sin ellas, la figura del samurái estaría incompleta, porque cada hombre que empuñaba una espada llevaba detrás la mirada de una madre, de una esposa, de una hermana que lo había formado. Su valor era silencioso, pero constante. No buscaban gloria, solo equilibrio. Y así, entre los pliegues del relato masculino, las onabugeisha aparecen como ríos subterráneos. No hacen ruido, pero alimentan la tierra. No se ven siempre, pero están. Y sin ellas, el árbol del honor no habría crecido tan alto. La niñez de un samurái no era una promesa, era una preparación. No existía esa idea de infancia que hoy asociamos con el juego, la improvisación, el descanso de la mente. Desde los 5 o 6 años, el niño samurái comenzaba a recibir las enseñanzas que lo acompañarían hasta la muerte. Y lo hacía en silencio, con los ojos atentos, con el cuerpo dispuesto a obedecer antes que a entender. Primero, aprendía a sentarse correctamente, a controlar la postura, el aliento, los movimientos. Después, a manejar los utensilios del té, a vestir su kimono con exactitud, a inclinar la cabeza en el ángulo justo. Nada era superficial. Cada gesto debía nacer de una intención clara, porque la forma era fondo, y el respeto se demostraba con el cuerpo mucho antes que con las palabras. Con el tiempo llegaban las armas. No la katana aún, sino el arco. El arte del kyudo, el tiro con arco, era un camino hacia la precisión interior. El niño debía aprender que no se trata solo de lanzar la flecha, sino de habitar el momento en que se tensa la cuerda, de comprender el viento, el ritmo de su respiración, la presencia del blanco, disparar sin rabia, sin ansiedad, sin querer acertar, solo estar, solo fluir. Las emociones también se entrenaban, no para reprimirlas, sino para comprenderlas sin dejarse arrastrar. La tristeza, el miedo, la rabia, todo debía ser reconocido, observado, pero no expresado de forma descontrolada. Llorar estaba permitido, pero no en medio del deber, y cuando se lloraba, se hacía con dignidad, como una purificación, no como un desahogo. El niño samurái aprendía pronto que la muerte no era un castigo, ni un horror, ni un misterio. Era parte del camino. Como el crepúsculo es parte del día, no se le decía, algún día morirás, sino, debes estar preparado para morir cada día. No por obsesión, sino por libertad. Porque quien no teme perder la vida, vive con más firmeza. Los juegos existían, sí, pero incluso ellos eran herramientas de formación. Luchar con palos, memorizar poemas, seguir instrucciones en equipo, cuidar a los animales. Todo enseñaba algo: estrategia, sensibilidad, disciplina, responsabilidad. Los mayores no hablaban mucho. Su ejemplo bastaba, y el niño observaba cómo el padre se levantaba en silencio al amanecer, cómo se inclinaba ante los ancianos, cómo aceptaba las decisiones del clan sin resentimiento. Cada acto era una clase, y cada error una oportunidad de moldear el carácter. Al llegar a la adolescencia, el joven ya había pasado por horas de meditación, años de instrucción marcial y experiencias de pérdida. Había visto morir a compañeros, a familiares, a maestros, pero también había aprendido a sostenerse, a no romperse, a saber que la fuerza no es no caer, sino levantarse siempre con el mismo centro. Así se forjaba un guerrero, no con grandes discursos ni con castigos severos, sino con la constancia del día a día, con el ejemplo callado de quienes lo rodeaban
y con la claridad de que la vida, para tener sentido, debía estar al servicio de algo más grande que uno mismo. Y cuando por fin empuñaba su primera espada real, no lo hacía como un niño que juega, lo hacía como alguien que ya había sido llamado a responder, y que, aunque joven, ya conocía el peso invisible de la responsabilidad. El peso, sí, del honor. En el mundo del samurái, el nombre era más que una palabra. Era un destino, una promesa, una carga y una bendición al mismo tiempo. No importaba cuántas tierras se poseían, ni cuántos enemigos se habían vencido. Si el nombre estaba manchado, todo lo demás perdía su valor. Porque el nombre no era solo lo que los demás decían, era lo que uno sostenía al mirar su reflejo, al cerrar los ojos en la noche, al caminar en silencio por el bosque. Desde muy jóvenes, los samuráis sabían que todo cuanto hicieran quedaría atado a ese nombre que los identificaba. Un gesto de nobleza podía elevarlo durante generaciones. Un acto de cobardía podía destruirlo para siempre. Y esa conciencia no era una prisión, era un faro. El nombre era la brújula interior que los guiaba incluso cuando todo a su alrededor parecía incierto. Por eso, muchos samuráis lo sacrificaban todo para protegerlo. Abandonaban posiciones cómodas si sentían que el deber lo exigía. Renunciaban a amistades, a la propia familia, si esa relación comprometía su integridad. Algunos incluso cambiaban su identidad, adoptaban un nuevo nombre, cuando sentían que no podían continuar llevando uno que se había deshonrado, aunque no por culpa propia. Porque cargar con un nombre roto era, en cierto modo, vivir dividido. Y sin embargo, no había orgullo en ello. No era vanidad, era respeto. Respeto por quienes los precedieron, por sus ancestros, por sus maestros, por la tierra donde nacieron. El nombre era el lazo que los unía a todos esos hilos invisibles. Deshonrarlo era cortar esa red, quedarse solo, sin raíz. También ocurría lo contrario. Había nombres que eran tan fuertes que protegían incluso a sus descendientes. Un hijo de un samurái honorable podía ser recibido con estima incluso sin haber demostrado aún su valía. Pero eso también implicaba una exigencia mayor. No bastaba con heredar. Había que estar a la altura. Y eso, a veces, era más difícil que conquistar desde cero. En las cartas, en los sellos, en los documentos del clan, el nombre de cada samurái iba acompañado de su firma personal, un gesto que simbolizaba responsabilidad. Esto soy yo, esto apruebo, por esto respondo. No se firmaba a la ligera. Cada trazo era una afirmación. Y cuando alguien moría, su nombre no desaparecía, se transmitía. En los rezos, en los árboles genealógicos, en los poemas que se escribían para conmemorar su paso. Si ese nombre era limpio, era como una semilla que seguía germinando. Si estaba manchado, era una carga que nadie quería llevar. Por eso, incluso al borde de la muerte, el samurái pensaba en su nombre, en qué impresión dejaría, en cómo sería recordado, no por ego, sino por coherencia, porque vivir sin cuidar ese nombre era como vivir sin sostener la espada con firmeza. Podía parecer vida, pero era solo un eco, y así, cada decisión, grande o pequeña, era una ofrenda, una forma de honrar ese nombre que no era solo suyo, sino de todos los que lo habían pronunciado antes y de los que lo pronunciarían después. Ese era, quizá, el mayor acto de respeto, vivir de tal manera que el propio nombre no necesitara defensa. No todos los samuráis morían en batalla, no todos alcanzaban la gloria ni eran recordados en canciones. Muchos vivieron toda una vida con rectitud, con entrega, con silencio. Y en ese recorrido,
más de uno sintió el peso de una soledad distinta, no la que viene por ausencia de compañía, sino la que brota del hecho de caminar un camino que pocos comprenden. Ser fuerte, en el mundo del samurái, no significaba levantar la voz, ni ganar siempre. Significaba mantenerse firme cuando nadie más lo hacía, renunciar a placeres inmediatos, guardar secretos que quemaban por dentro, elegir el deber por encima del deseo, una y otra vez. Y esa elección, aunque noble, también alejaba. Muchos samuráis vivían rodeados de respeto, pero no de intimidad. Eran admirados, temidos, incluso amados, pero rara vez comprendidos del todo, porque había cosas que no se podían explicar, las dudas que nacen justo antes de una decisión irreversible, la tristeza de ejecutar una orden injusta, el dolor de vivir rectamente cuando otros toman atajos, no por debilidad, sino por fidelidad a un código que no perdona distracciones. Las noches eran especialmente largas para quienes cargaban con responsabilidades. No se dormía fácilmente cuando uno había tenido que juzgar, castigar o intervenir en la vida de los demás. El rostro podía mostrarse calmo, el cuerpo firme, pero en el interior las preguntas quedaban, y el samurái debía aprender a convivir con ellas, sin buscar alivios fáciles. A veces, la soledad también venía del orgullo, porque quien se exige tanto a sí mismo, acaba también esperando lo mismo de los demás. Y cuando los otros no alcanzan ese nivel, surge la distancia. No una distancia con odio, sino una distancia quieta, resignada, como quien observa una montaña desde la llanura y sabe que pocos harán el esfuerzo de subir. No era raro que un samurái envejeciera en silencio, que pasara sus últimos años escribiendo poemas, cuidando un jardín, enseñando a los jóvenes, pero sin compañía constante, porque su vida entera había sido una entrega. Y quienes viven así, a veces, quedan en la orilla de lo común, de lo compartido. Y sin embargo, no era una soledad amarga, era una soledad serena, elegida, asumida como parte del precio de la integridad, un lugar desde donde se podía observar el mundo sin resentimiento, con cierta distancia, sí, pero también con compasión, porque el samurái sabía que no todos podían vivir como él, y no lo exigía, solo mantenía su camino, paso a paso, y si encontraba a alguien que caminaba parecido, lo reconocía sin necesidad de palabras. Un gesto bastaba, un cruce de miradas, un silencio compartido. Así, la fortaleza del samurái no era solo física ni marcial, era también emocional. Era la capacidad de estar solo sin quebrarse, de no necesitar aprobación para hacer lo correcto, de vivir fiel a un código que, aun sin espectadores, seguía ardiendo por dentro como una llama firme, porque al final, la fuerza más profunda es la que no busca aplausos, es la que se sostiene sola, aun cuando nadie mira, y esa, aunque solitaria, es también la más luminosa. Cuando pensamos en combate, imaginamos caos, gritos, sangre, confusión. Pero para el samurái, la batalla no era desorden, era forma. Una forma extrema, definitiva, donde cada gesto tenía un sentido, y cada movimiento era reflejo de un entrenamiento profundo, casi ritual. No se trataba de furia ni de impulso. Era una danza, una coreografía silenciosa entre la vida y la muerte. Antes de levantar la espada, el samurái respiraba, centrado, consciente. Su cuerpo ya sabía qué hacer, no porque lo hubiera memorizado como un actor, sino porque lo había interiorizado como un monje. La técnica era refinada, sí, pero también vacía de ego. No había lugar para el orgullo ni para el deseo de triunfo. Solo el ahora, solo el instante justo. El golpe debía ser exacto, no por brutalidad, sino por precisión,
El enemigo no era un objeto de odio, sino una presencia que también estaba en su camino. Vencerlo no era destruirlo, sino detenerlo. La violencia se ejercía con medida, no con rabia, porque el samurái sabía que cada acto en la batalla dejaba una huella, y que no se lucha igual cuando se piensa en el día después. Había una belleza dura en esa forma de combatir, como en el sonido del acero que se desliza fuera de su funda, como en el cruce de miradas antes del primer paso, como en el equilibrio entre la firmeza y la calma. Cada enfrentamiento era único. Ningún combate se repetía. Por eso, cada duelo era también una meditación, breve, intensa, irrepetible. Y en medio de todo eso, el destino. Porque no todo dependía de la habilidad. Había combates donde el más hábil caía, y otros donde el joven inexperto, por claridad o por fortuna, vencía al veterano. El samurái aceptaba eso, no con resignación, sino con humildad. Sabía que el campo de batalla era también el lugar donde se revelaban las verdades más íntimas. Muchos morían sin decir una palabra, de pie, con la espada aún en la mano. No se dramatizaba la muerte, se asumía, como parte de la danza, como parte del flujo natural de las cosas. Otros sobrevivían, y con ello cargaban el peso de lo vivido, no con culpa, sino con memoria. Recordaban a quienes cayeron, no como enemigos, sino como compañeros de un instante sagrado. Porque al cruzar las espadas, se compartía algo más que la violencia. Se compartía una forma de estar, una entrega completa, una claridad que solo se alcanza cuando todo lo demás desaparece. Y así, la batalla era más que un evento. Era un espejo. Mostraba quién se había preparado, quién podía permanecer centrado, aun con la muerte cerca. Era también un destino, porque para muchos samuráis no había otra forma de cerrar el ciclo que con la espada en la mano y el alma en paz. No todos buscaban esa muerte, pero si llegaba, sabían recibirla con dignidad, como quien termina una danza con el último gesto justo y luego desaparece en el silencio que sigue a la música. Para un pueblo que había vivido siglos en lucha, la llegada de la paz no trajo únicamente alivio. Para muchos samuráis, la paz fue un vacío, un silencio incómodo, una vida sin dirección, porque si todo su ser había sido modelado para la guerra, no por sed de sangre, sino por sentido de deber, ¿qué ocurría cuando ya no había batallas por pelear? El período Edo, que comenzó a principios del siglo XVII, bajo el shogunato Tokugawa, trajo consigo estabilidad. El país se cerró al mundo exterior, los clanes se sometieron a la autoridad central, y las guerras entre señores feudales cesaron. Las espadas dejaron de hablar. El campo de batalla se volvió rareza. Y con ello, miles de samuráis se encontraron desprovistos de función. Muchos fueron reasignados como funcionarios, burócratas, instructores, administradores. Se les otorgaron tareas civiles, pero el alma seguía entrenada para la inestabilidad, para la atención plena en lo imprevisible. Escribir documentos, resolver disputas menores, gestionar tributos, todo eso era útil, pero ajeno a la raíz profunda de su existencia. Algunos aceptaron el cambio con nobleza, se adaptaron, comprendieron que el honor podía mantenerse en otras formas, en la escritura, en la educación, en el servicio pacífico, pero no todos pudieron. Muchos cayeron en la melancolía. La espada, ahora más símbolo que herramienta, colgaba inerte en la pared. El cuerpo, acostumbrado al movimiento, se detenía. El alma, habituada al riesgo, comenzaba a marchitarse. Y poco a poco, la figura del samurái comenzó a fragmentarse. Algunos vendieron sus servicios como mercenarios. Otros vagaban como ronin, sin amo, sin rumbo, sin propósito.
El vacío no era solo externo, era interior, porque el samurái no se definía por la violencia, sino por la entrega. Y al no tener ya que entregarse, aparecía la duda. ¿Quién soy si ya no sirvo? ¿Dónde está el honor cuando ya no hay nada que defender? La paz, sin batalla, los enfrentaba a sí mismos. Y eso, a veces, era más duro que el combate. Porque sin el contexto heroico, sin el marco del deber visible, el sentido debía encontrarse en lo cotidiano, en lo simple. Y eso requería una forma distinta de fuerza, una forma que no todos habían aprendido. Algunos intentaron preservar la tradición. Se fundaron escuelas de artes marciales, de poesía, de caligrafía. Se buscó mantener vivo el bushido en tiempos sin guerra, y en parte lo lograron. Pero la figura del samurái ya no era la misma. Se volvió símbolo, más que realidad, memoria, más que práctica. Y así, paradójicamente, la paz, tan deseada, tan defendida, se convirtió en amenaza para quienes habían sido moldeados por el conflicto. No por maldad, sino por estructura. Porque un guerrero sin guerra no siempre se convierte en ciudadano. A veces se disuelve. A veces se queda suspendido, como una hoja que ya no cae, pero tampoco puede volver al árbol. Y sin embargo, esa transición dejó algo. Dejó una pregunta abierta. ¿Es posible vivir con honor, incluso sin tener enemigos? Y esa pregunta, silenciosa y profunda, sigue flotando hasta hoy. En las historias solemnes, en las crónicas que sobreviven, solemos recordar a los samuráis como figuras de entereza inquebrantable. Hombres que enfrentaban la muerte con calma, que defendían ideales sin tambalearse. Pero esa es solo una parte del cuadro, porque también hubo caídas, hubo errores, hubo sombras, y entre ellas una de las más persistentes, el fracaso. No todos los samuráis estuvieron a la altura del código. Algunos huyeron en batalla. Otros traicionaron por miedo, por codicia, o simplemente por no saber cómo sostener el peso de sus decisiones. Y aunque algunos fueron juzgados por ello, la mayoría se enfrentó a un juez más duro que cualquier tribunal, ellos mismos. El fracaso no era siempre público. Muchas veces se vivía en lo íntimo, en el recuerdo de una acción no tomada, en el remordimiento por haber dudado, en el silencio que seguía a una deshonra, incluso si nadie más la conocía, porque el bushido no requería testigos, bastaba con la propia conciencia. El samurái que fallaba no siempre perdía su vida, a veces seguía viviendo, pero esa vida se volvía otra cosa. Una existencia en la que el pasado regresaba en forma de insomnio, de distancia, de aislamiento. No había necesidad de castigo externo. El castigo era la propia memoria. Algunos intentaban redimirse. Servían en silencio. Ofrecían ayuda donde podían. Vivían con humildad. No buscaban borrar lo hecho, porque sabían que eso no era posible, sino convivir con ello de forma digna. Otros, en cambio, se deshacían, vagaban sin rumbo, convertidos en ronin, arrastrando su vergüenza como un manto invisible que los separaba del mundo. Y sin embargo, incluso en esos casos, había una forma de coraje, la de seguir adelante sin negar la herida, la de aceptar que el camino del guerrero también incluye el error, que la perfección no es la meta, sino la fidelidad a uno mismo, incluso en la caída. El fracaso no era solo personal, también podía ser colectivo. Clanes enteros desaparecían por malas decisiones. Promesas de honor quedaban rotas por el curso de la historia, y el samurái debía aprender a vivir en ruinas, a sostener lo que quedaba, a reconstruir el sentido, pedazo a pedazo. En los templos, a veces, se veían figuras solitarias meditando por horas. No rezaban para ser perdonados,
Rezaban para encontrar paz con su propia trayectoria, para mirar atrás sin desmoronarse, para seguir siendo algo, aunque el ideal ya no estuviera intacto. El bushido, en su forma más profunda, no exigía perfección, exigía presencia, exigía coraje para ver la verdad, incluso cuando esa verdad dolía. Y eso incluía reconocer el fracaso, integrarlo, aprender a vivir con él como parte de la historia. Porque incluso el samurái que falló podía seguir enseñando, no por lo que logró, sino por cómo se sostuvo después. Porque el camino no se mide solo por la victoria, sino por la forma en que uno se levanta cuando la gloria ha desaparecido. Para el samurái, la espada no era solo un instrumento de combate, era una prolongación de sí mismo. No se le atribuía valor por su filo, ni por su capacidad de herir. Su importancia nacía de otra dimensión, la de ser un reflejo del espíritu, una proyección silenciosa del carácter y del propósito. Por eso se decía que la katana no se empuñaba con las manos, sino con el alma. La forja de una espada era un ritual sagrado. El herrero no era visto como un simple artesano, sino como un alquimista que comprendía la paciencia del fuego, la respiración del metal, la danza entre fragilidad y dureza. Cada hoja pasaba por días de calor, agua, martillo y plegado. Y de ese proceso nacía no solo una herramienta, sino una esencia. Por eso cada espada tenía nombre, porque cada una contenía una identidad. Cuando un samurái recibía su katana, no recibía una posesión, recibía una responsabilidad. Debía cuidarla con el mismo respeto con que se cuida una promesa. No se desenfundaba sin motivo, no se mostraba sin necesidad. Incluso limpiar la hoja era un acto de recogimiento. Se envolvía en telas suaves, se almacenaba con orientación precisa, se trataba como algo vivo. Perder la espada era una tragedia, no por el valor del metal, sino porque era como perder el centro. Un samurái que regresaba sin ella podía ser visto como incompleto, como alguien que había sido arrancado de sí mismo. En batalla, si había que elegir entre salvar la propia vida o salvar la espada, muchos optaban por lo segundo, porque sabían que un cuerpo sin espíritu puede sobrevivir, pero no vivir con sentido. Transmitir la katana a un hijo o a un discípulo era uno de los gestos más íntimos. No se hacía por herencia, sino por confianza. Era una forma de decir, te entrego lo que he sido para que lo cuides y lo continúes. Por eso muchas veces las espadas pasaban de generación en generación como hilos invisibles que tejían la historia de un linaje. No todos los samuráis usaban la katana con frecuencia. En tiempos de paz podía pasar meses sin desenfundarse, pero incluso entonces su presencia tenía peso. Recordaba que el silencio no es olvido, que la quietud no es debilidad, que uno puede estar en calma sin haber renunciado a su fortaleza. Algunos, al envejecer, ya no podían blandirla con fuerza, pero aún la acariciaban, la meditaban, la limpiaban con el mismo cuidado, como quien cuida una llama que ya no necesita arder alto, pero que aún calienta el centro del pecho. Y cuando un samurái moría, a veces su espada era enterrada con él. Otras, era entregada a alguien digno, nunca quedaba abandonada, porque era, en cierto modo, su historia materializada, su silencio más puro, su reflejo más fiel. Así, la katana no era un arma, era un símbolo, no de poder, sino de integridad, no de muerte, sino de conexión. Y en ese metal que brillaba al sol o dormía bajo la funda, se concentraba toda la vida del guerrero, sus decisiones, sus derrotas, sus fidelidades, sus silencios. Todo camino, por largo que sea, llega a una curva final.
Y el de los samuráis, después de siglos de existencia, también llegó a ese punto donde el pasado empieza a apagarse como un fuego que ya no recibe leña, pero sigue ardiendo en la brasa. Fue en el siglo XIX cuando el mundo comenzó a cambiar demasiado rápido, incluso para quienes habían aprendido a moverse con paciencia. El shogunato, esa estructura que durante siglos había sostenido la figura del samurái, comenzó a desmoronarse bajo la presión de un nuevo poder, el del emperador restaurado, el de las reformas, el del contacto con Occidente. La era Meiji trajo consigo algo más que progreso. Trajo uniformes, rifles, trenes, fábricas y una lógica distinta. En ese nuevo orden no había lugar para los guerreros tradicionales. Las espadas fueron prohibidas en público. Los títulos feudales se abolieron. Los clanes fueron desmantelados. Y de pronto, quienes habían vivido por y para el honor marcial, se encontraron en un país que ya no hablaba su idioma. Algunos lo aceptaron con serenidad. Se cortaron la coleta, vistieron traje occidental, buscaron servir a Japón desde nuevas funciones, como maestros, como burócratas, como consejeros del nuevo Estado. Vieron en el cambio una continuidad. Pensaron que el bushido podía vivir en la modernidad, aunque sin katana. Pero otros no pudieron ceder, no porque amaran la violencia, sino porque sentían que se les arrancaba el alma. Para ellos, dejar la espada era como traicionarse, y algunos, efectivamente, se alzaron. Participaron en rebeliones. La más célebre fue la de Satsuma, liderada por Saigo Takamori, quien reunió a antiguos samuráis para enfrentar al gobierno central. No lo lograron. Murieron, muchos de ellos, con la katana en la mano, sabiendo que no vencerían, pero que tampoco podían rendirse. El país, agradecido y culposo, los convirtió después en leyenda, porque incluso quienes los derrotaron comprendían que sin ellos, Japón no habría sido lo que fue. Los samuráis no eran solo guerreros, eran símbolos de una integridad que, aunque rígida, también era luminosa. Con el tiempo, sus nombres pasaron a los libros, a los teatros, a las lápidas, y su figura se volvió mito, una mezcla de nostalgia, respeto y distancia. Ya no existían como clase, pero persistían como ejemplo, como una raíz profunda que aún alimenta parte del alma japonesa. En ciertos templos aún se encuentran sus retratos, sus espadas, en vitrinas silenciosas. Y aunque los niños ya no aprenden a morir desde los 5 años, muchos aún crecen escuchando historias donde la palabra dada vale más que la vida, donde el honor no es un adorno, sino una dirección interior. Así terminó el tiempo de los samuráis, no con un golpe, sino con un desvanecimiento, como una niebla que se eleva con el sol, como un eco que, aunque ya no responde, sigue vibrando en las piedras viejas de los castillos, en los caminos solitarios, en los nombres que aún se susurran con respeto. Ya no hay armaduras relucientes caminando por los senderos de los bosques. Ya no hay espadas colgadas al costado de cada hombre honorable. Los nombres de los clanes han desaparecido de los estandartes, y los castillos de madera han sido reemplazados por torres de cristal y acero. Y sin embargo, el samurái no ha desaparecido del todo. Lo que permanece ya no es forma, sino esencia, una manera de estar en el mundo, de sostener la palabra dada, aunque no haya testigos, de actuar con propósito incluso cuando no hay recompensa, de elegir el silencio cuando el ruido solo distrae. En esas elecciones, pequeñas pero constantes, vive el samurái moderno. Hoy, ese espíritu puede habitar en alguien que cuida su oficio como un ritual, que saluda con respeto aunque no reciba respuesta, que acepta la responsabilidad de sus errores sin buscar culpables,
que mantiene su centro cuando todo a su alrededor se agita. No necesita armamento, solo necesita coherencia, porque el Bushido no ha muerto, solo ha cambiado de forma. Ya no se enseña con espadas de madera, ni se recita en los dojos, pero sigue palpitando en la mirada de quienes caminan con rectitud, en el corazón de quien protege sin pedir aplausos, en la constancia de quien cumple lo que promete, incluso cuando nadie lo exige. Y aún hay quienes, sin saberlo, siguen su camino. Personas que enfrentan decisiones difíciles con calma, que no se dejan llevar por la codicia o la ira, que entienden que la fuerza no está en imponer, sino en resistir sin corromperse, que viven con una dirección interior que no depende de modas ni de la aprobación ajena. El samurái moderno puede ser una madre que educa con paciencia, un trabajador que no toma atajos, un joven que renuncia a la mentira fácil, un anciano que transmite dignidad con su sola presencia. No necesitan el título, solo el alma. En las calles de Japón aún se puede ver a algunos caminando con postura firme, con mirada serena. No llevan espada, pero algo en su andar recuerda a aquellos hombres que, siglos atrás, cruzaban campos de batalla con el mismo paso, sabiendo que cada gesto contaba. Y más allá de Japón, en otros países, en otras culturas, también hay quienes han encontrado en el espíritu samurái una inspiración silenciosa, porque la esencia del camino del guerrero no pertenece a una época ni a una nación. Pertenece a esa parte del ser humano que quiere vivir con sentido, con disciplina, con respeto. Hoy, el samurái no necesita templos ni castillos. Vive donde alguien elige lo correcto aunque duela, donde alguien calla para no herir, donde alguien enfrenta su miedo sin negarlo, donde alguien elige la firmeza sobre la facilidad, la entrega sobre la comodidad. Y mientras existan personas así, aunque el nombre se olvide, el eco del samurái seguirá vivo. Lo que hemos recorrido no es solo una crónica de tiempos antiguos, es una travesía por un modo de vivir que, aunque ya no se ve en las calles ni se enseña en las escuelas, sigue encendiendo algo profundo en quien lo escucha con atención. Porque el legado del samurái no se compone solo de hazañas y ceremonias, sino de paradojas humanas, de sombras y de fuego. Sombras, porque el camino del samurái no fue limpio ni perfecto. Fue exigente, a veces cruel. Impuso renuncias, aisló a hombres de sus emociones, los obligó a obedecer incluso cuando el corazón pedía otra cosa. Algunos murieron injustamente, otros vivieron atrapados en códigos que no comprendían del todo, pero a los que se entregaron igual. Fue un sistema que enseñó lealtad, pero a veces la usó para exigir sumisión, que enalteció el honor, pero también castigó con dureza la debilidad, que dio belleza a la muerte, pero a veces olvidó cuidar la vida. Todo eso está ahí, y no se debe negar, porque sin sombra no hay forma verdadera, y sin forma no hay reflejo que nos enseñe. Pero también hay fuego, ese que no destruye, sino que calienta el centro. El fuego del sentido, de la disciplina que no busca recompensa, de la entrega que no espera aplausos, de la dignidad que no se anuncia, pero se siente en la forma de caminar, de hablar, de vivir. El fuego del Bushido, cuando se aparta del dogma, no impone, inspira. Recuerda que podemos ser firmes, sin ser duros, ser fieles sin ser ciegos, ser valientes sin dejar de tener miedo. Nos invita a preguntarnos qué significa vivir con propósito, más allá del éxito, más allá del ruido. Y esa es, quizá, la herencia más profunda, el recordatorio de que, aunque el mundo cambie, el alma humana sigue buscando dirección, que en medio de la confusión, una vida puede tener centro, que en medio del ruido,
Una persona puede elegir actuar con respeto, con claridad, con integridad. No hace falta tener una espada. Basta con sostener las propias decisiones con la misma firmeza con que aquellos hombres sostenían la suya. Basta con escuchar dentro de uno mismo esa voz que, aunque callada, sabe distinguir lo correcto. Esa voz que no se impone, pero tampoco se apaga. El legado del samurái no es una invitación a regresar al pasado. Es una lámpara encendida en medio de la noche. Su luz no ciega, pero ilumina lo necesario: el camino, los pasos y el modo en que elegimos darlos. Ahora que el camino ha llegado a su fin, volvemos al silencio. A ese mismo silencio con el que comenzamos, entre árboles altos y susurros del bosque. Pero algo ha cambiado. Ya no somos los mismos que dieron el primer paso, porque escuchar historias antiguas no es solo recordar, es dejar que algo de ellas quede dentro. Mientras las hojas se mecen suavemente y la noche cae del todo, hay una sensación que persiste, la de un eco. No un ruido lejano, sino una vibración sutil, que permanece incluso cuando ya no suenan las palabras. Ese eco es el samurái, no como figura histórica, ni como personaje de museo, sino como pregunta que sigue viva. ¿Cómo caminar con firmeza sin dejar de ser humano? ¿Cómo mantenerse recto sin volverse rígido? ¿Cómo vivir en paz sin olvidar la importancia del coraje? Ese eco no exige respuestas rápidas, solo pide escucha. Y a veces, al final del día, cuando las voces se apagan y uno se queda solo consigo mismo, vuelve a surgir, en la forma de una duda, o de una claridad, o simplemente de una quietud que se siente merecida. Porque no todos los caminos llevan a la gloria, no todos terminan con aplausos, pero todos, si se caminan con conciencia, dejan huellas. Huellas silenciosas, como las que los antiguos samuráis dejaron en la tierra húmeda de la historia, como las que ahora sentimos bajo nuestros pies imaginarios, al final de esta caminata. Y tal vez esa sea la mayor enseñanza, que no se trata de luchar siempre, ni de triunfar. Se trata de caminar con intención, de sostener la vida, como una espada, con cuidado, con respeto, con propósito, aunque nadie mire, aunque nadie lo premie. Así termina este recorrido, sin dramatismo, sin conclusiones cerradas, solo con una pausa, una respiración profunda, y el rumor persistente de ese eco que no se apaga. El eco de quienes vivieron con honor, y al hacerlo, nos recordaron que también nosotros podemos vivir así. Solo hace falta elegirlo, cada día, en cada gesto, en cada paso.